Bueno, muy buen día mis queridos hermanos, la paz del Señor, todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21. El apóstol Pablo escribe esta tesis doctrinal, ¿sí?, pero sistemática, puesta en orden, mostrando la justicia de Dios desde el capítulo 1 hasta el 16 también, porque muestra que los hombres, la culpabilidad del hombre es universal. Tanto judíos como gentiles, nadie califica, nadie puede llegar a la gloria de Dios, nadie puede ser salvo por sus méritos ni su obra. Ni el que no tenía la ley, ni el que tenía la ley puede justificarse delante de Dios, sino que todos, como en una bolsa, tanto judíos como gentiles, ninguno llega a Dios, si no es por la provisión que Dios hace, colocando a Cristo. No hay salvación sin Cristo. El cristianismo sin cruz, como hablamos el otro día, no es cristianismo. Despojar a Cristo Jesús de la sustitución y el lugar que Él tomó por nosotros es un cristianismo vacío. Si la cruz no tiene para mí valor, por eso esa canción que canta un grupo que se llama Perfume de Alabanza en Buenos Aires, dice que tu cruz para mí tiene el mismo valor. Dice, tu cruz para mí, Señor, tiene el mismo valor. Y aunque pase mucho tiempo, no lo pierde ese valor. Porque sabemos que nuestras vidas han sido, como Maxi decía hoy, la redención. El rescate fue dado a través de esa cruz. Una muerte cruenta. ¿Qué quiere decir cruenta? Que se derramó toda su sangre, así de simple. No fueron solamente los clavos en sus manos, no fue una corona de espina de burla anteriormente, no fueron sus vestidos que fueron jugados uno a suerte, echados a suerte y otros rotos debajo. Fíjense que cuando se derrama toda la sangre es cuando el soldado viene a ver si ya había muerto o no, y tiran una lanza en su costado y se derrama toda la sangre de nuestro Señor. Por eso, todos los sufrimientos dentro de su vida de obediencia eran los que le decían mal y le maldecían, Él nunca respondió con mal. El mayor ejemplo lo tenemos en Cristo, una vida de obediencia perfecta en su humanidad. ¿A dónde lo consideramos? A Cristo. Pero Él, los sufrimientos no son solamente físicos, porque Isaías 53:10 dice que aparte de todo esto quiso Dios quebrantarlo. ¿Cuál fue el verdadero quebranto? En Cristo, la cruz. Esas 3 horas de densas tinieblas que estuvo, donde el juicio de Dios cayó sobre el Hijo. Y también es un juicio no local, no solamente en Israel, fue un juicio universal porque el pecado de todo el mundo lo cargó ¿en dónde? En la cruz. ¿Qué les parece? Por 3 horas, algo que nosotros no podemos explicar, que pasa en el seno filial del Padre con el Hijo. En el Getsemaní dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Pero Él nunca se refiere al Padre como Dios, sino que habla de Padre en la forma filial. Cuando está en la cruz, dice Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿sí? Que Dios mío, el Salmo 22, ¿por qué me has abandonado? Pero clama a Dios. Hay algo que en el vínculo filial que no vamos a comprender jamás. En esas 3 horas de densas tinieblas, los mismos infiernos fueron sobre Cristo Jesús, para que vos y yo no estemos separados jamás. En 3 horas sufrió por nosotros esa separación que jamás vamos a poder. Ningún teólogo puede decir lo que sucedió en ese momento, pero sí sabemos que hubo una separación. Francisco de la Cueva llama esto en cataleipo, dice, ¿por qué me dejaste encerrado? Me abandonaste, me dejaste abajo, cata es abajo, me dejaste abandonado, encerrado. Y Hebreos 2 nos da la solución, el para qué. Porque Él siendo participó de carne y sangre para librar a los que estaban bajo la servidumbre y el temor de la muerte. ¿Cristo qué hizo? Sacó a luz la vida y la inmortalidad. Amén. Entonces Romanos, es interesante la justicia de Dios en todo el plano. Del capítulo 1 al 8 habla la parte doctrinal. Habla de la gracia de Dios, fíjense en la justificación, la santificación, hasta la glorificación que tiene el creyente. ¿Está bien? Habla de la elección de Dios que tenemos y habla de los deberes cristianos, el capítulo 12 que dice, así pues por la misericordia del Dios vivo, presenten su cuerpo como un sacrificio, que vuestro servicio racional, santo y agradable a Dios. Del 12 al 16 están los deberes cristianos, entonces se divide en una parte doctrinal y una parte práctica. Pero el capítulo 5 creo que es el capítulo del cual
no hay que salirse nunca del versículo 1 y 2, de los resultados, los beneficios de la justificación, que dice justificados pues por la fe, habiendo sido declarados justos, en una traducción más textual, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay más enemistad con Dios. El hombre estaba enemistado. ¿Quién hizo la amistad? ¿Quién separó? O sea, ¿quién derribó la pared intermedia que nos separaba? Cristo. Él es el sumo pontífice, el que hace puente. Por quien también tenemos entrada por la fe en la gracia. El que disfruta de la salvación del Señor es porque sabe que tiene entrada, porque ahora no va a haber más enemistad. ¿Qué hace? Puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Estos dos versículos, un cristiano no debería salirse jamás, desde el momento que cree hasta que se vaya. No hay que salirse jamás de estos versículos, siempre pensando en que Él hizo la paz con Dios y que por medio de su obra tenemos entrada. No solamente decir, ya no somos más enemigos, sino ahora disfrutar de la certeza que tenemos, la esperanza que no avergüenza de que Cristo vive. Amén. Ante todo esto, hermano, hay cuatro mucho más. Vamos al versículo 9, cuando habla del gran amor. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Lo ven? Mucho más. Versículo 10, cuando habla de la muerte del Hijo, dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 15, mucho más. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Cuatro mucho más que el pecado. La gracia sobreabundó mucho más. La justificación mucho más. El reino de la gracia mucho más que el reino de la muerte. Así que vamos a entrar ahora en el capítulo 5, versículo 12. Después de ver los beneficios de la justificación, empieza con un conector interesante. Por tanto, o así pues, por todo lo dicho anteriormente, ¿cómo se resume el tema de la justificación? ¿Cómo es el tema? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Esa es la lectura. El capítulo 5 de Romanos, del 12 al 21, va a mostrar cosas importantísimas. Del 12 al 14 va a hablar del pecado, del 15 al 17 va a hablar de la gracia, y del 18 al 21 va a hablar de la obra de Cristo. Interesante. No es lo mismo el don, la dádiva, que el don de la justificación que nos da por fe, que ya nos dieron en el Romanos 5. Y esto vamos un poco a desmenuzar este pasaje. Vamos a tomar Gálatas 4:4 para entender que esto no es un accidente, sino que Dios desde antes del tiempo tenía planeado. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Yo no soy judío, vos tampoco. Entonces no tenemos la ley de Moisés, la cual nos rige. Los judíos siguen lo que es no solamente el Pentateuco, sino todo lo que es el Tanaj, todo lo que es el Viejo Pacto, la ley y los profetas. Entonces, pero sí tenemos la ley, dice que el pecado es una ley. El pecado es una ley que esclaviza. El pecado, al estar en nosotros dentro, nos aparta y nos separa de Dios. Vamos a ver, como la prédica, el título es el primer Adán y el postrer Adán. No coloqué el primer Adán y el segundo Adán, porque este Jesús no es la serie de muchos Adanes. Este es el postrer Adán. Y el primer Adán, ¿de dónde sale, hermanos? ¿De dónde Dios lo saca? Constituye, o sea, la constitución del hombre, del cuerpo, ¿viene de la materia o no? Del polvo de la tierra. Pero el postrer Adán no viene de la tierra. Y todo eso lo tenemos que entender. Miren, más cuando llegó el tiempo, nacido bajo la ley, nacido de mujer, él fue concebido adentro. Dios se hizo carne, ¿lo vieron? No es un accidente del que él haya venido. Es un plan de Dios establecido desde antes de la eternidad pasada. Y lo lleva a cabo en el cumplimiento del tiempo. Entonces, cuando vamos a Génesis, encontramos al hombre Adán varón. Y quiero que se entienda. Cuando Dios da el mandamiento, en Génesis 2:17, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Se lo dice al hombre masculino. Adán es cabeza representativa, ¿sí? O federal de toda la creación. Escuchen, el postrer Adán es cabeza representativa federal de la nueva creación. Vemos a dos hombres, Adán y el postrer Adán. También vamos a ver dos acciones que llevan a cabo. Vamos a ver dos resultados. Vamos a ver dos reinos. Vamos a ver también una amplitud, la que genera el pecado de Adán y qué efectos trae la obediencia de Cristo. Así que vamos a meternos en el capítulo 5, versículo 12. Primer versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, necesita un medio. ¿Cuál es el medio? El pecado entró por medio de un... ¿Está bien? O sea que el pecado entró por medio de un hombre. Ahora, tenga mucho cuidado. No son tus pecados particulares ni los míos que hacemos ahora, ¿eh? Está hablando de un hombre masculino y eso se refiere a Adán. La mujer tiene naturaleza pecaminosa, pero la mujer no transmite el pecado. El que transmite el pecado es el hombre. Eso tiene que grabárselo. El hombre. La mujer tiene naturaleza pecaminosa, pero no transmite el pecado. El que transmite el pecado es el hombre. ¿Por qué? Cuando Dios crea al hombre, lo crea de la tierra, ¿sí? La mujer es una generación que sale ¿de dónde? Del costado de él. La descendencia de esos dos, ¿cómo nacen? Listo. Por generación natural. No es que alguien nace y Dios le coloca un alma. Porque si no, eso estaría diciendo que la persona, el cuerpo es malo, pero el alma que Dios pone es bonita. Entonces la persona que nace es buena. No. Un bebé, o quien sea, hermanos, hay que entender esto. Que no cometa pecado o lo que sea, no hace de la cuestión de Romanos 5:12. Todas las personas nacen en... Y si no entendemos eso, es un problema de martirología terrible. Porque estaríamos diciendo que Jesús no murió por todos. Acá no hay una salvación universal, ¿eh? Las personas solamente se salvan por Cristo. ¿Cómo se salvaban las personas antes? Siempre se salvaron por la fe. Ahora no podemos extendernos, pero como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que entró. Fíjense qué interesante, que no está hablando acá del pecado original como piensan muchos. Acá está hablando de la culpabilidad lo que va a hablar. La culpabilidad que arrastramos por el pecado de un hombre. Porque va a explicar cómo se dio la justificación, hermanos. Es el resumen. Un hombre, el cual desobedeció y transgredió la ley de Dios. ¿Está bien? Adán. ¿Qué Dios le dijo? No coma. Cuando comió, ¿qué pasó? ¿Cómo Dios creó a Adán? Perfecto. Maduro, desarrollado, no de bebé. Todas las plantas ya eran crecidas. Todos los animales estaban maduros. Acá no hay huevo y gallina. Acá es la gallina que Dios creó. Obvio. ¿Sí? ¿Entendemos eso o no? A Adán le dijo, no coman. ¿Y él qué hizo? Perfecto.
Y acá hay que entender, la mujer fue tentada y luego, ¿qué pasó? Cayó. Pero el hombre pecó deliberadamente, eso tienen que anotarlo. El hombre pecó deliberadamente, voluntariamente, se independizó de Dios. Adán, como cabeza representativa, como cabeza federal, arrastró a toda la postre. No son tus pecados ahora personales que te hacen separarse de Dios. Es un error muy grande eso. Nuestros pecados personales manifiestan que somos pecadores, que es distinto. Pero las personas tienen un problema de naturaleza, nacemos en pecado. De hecho, fíjate en tu barrio, en cualquier lado, que no es ni judío, ni va a la iglesia Lía, ni está en una iglesia católica, nada, y miente la gente, ¿no? Mienten los chiquitos, no mienten. Mis hijos no son ninguno inocente. ¿Tus hijos son inocentes? ¿Son todos inocentes? Lo que pasa es que nosotros estamos comprobando el pecado que ellos realizan, confundiéndolo con la esencia misma que son pecadores. Y por el pecado que entró, tenemos entonces un pecado, el pecado entra por medio de un hombre, es Adán, y ese pecado hace que arrastre a toda la postre a la muerte. ¿Cómo comprobó esto? Si vamos a Génesis 5.1, va a hablar de los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Y empieza a dar toda la descendencia, varón y hembra los creó, y todas las personas empezaron a morir. ¿Cómo empieza después de la caída? ¿Todas las personas mueren o no? ¿Los bebés y las personas mueren o no? Ayer tuvimos ese pelo. ¿Vamos a morir en algún momento o no? ¿Cómo sabemos que vamos a morir? Porque ya del inicio y desde el pecado que entró, vino la muerte. Reinó la muerte. Tiene un imperio. A través del pecado que es el aguijón, la muerte actúa. Todas las personas nacen como separadas de Dios. Con el pecado nacen separadas de Dios. Y todos mueren. Miren cómo termina Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Una vez que entra el pecado viene la muerte y Malaquías termina con una maldición. Capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, esto estaba hablando de Israel, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Empieza con muerte y termina con maldición. Pero la genealogía de Cristo empieza con el nacimiento del Salvador. Y en Apocalipsis termina con una bienaventuranza de que ya no habrá más maldición. Apocalipsis 22 tienen que leer. En Adán entra el pecado y entra la muerte. Y termina el viejo pacto antes del Salvador, por decirlo de esta manera, con una maldición. Pero cuando nace Jesús, nace el Salvador y termina el nuevo pacto o el Nuevo Testamento, que ya no habrá más maldición. Los efectos del pecado y el efecto en forma positiva del don y la dádiva de Dios en Cristo. ¿Lo ven? Interesante. Romanos 5, entonces tenemos que el pecado entró por medio de un hombre y por medio por ese pecado entró la muerte. La muerte, como bien dijeron, es separación. Ahora el hombre no murió enseguida físicamente, porque Adán 960 años, por ahí vivió, ¿no? 960 años. Matusalén 900 también y pico, eran muy longevos. Pero ¿murieron físicamente o no? La Biblia registra su muerte. Entonces, la muerte cobra su sentencia. Cuando vamos a Romanos 6:23, la primera parte nomás, porque la paga del pecado es solamente esa parte. La paga del pecado, ¿qué es? La gente murió físicamente, pero también murió ¿cómo? Espiritualmente. ¿Cómo lo sé esto? En Génesis, cuando el hombre peca, obviamente que la mujer también, ambos pecaron, tienen conocimiento, se avergonzaron delante de Dios, estaban desnudos. ¿Quién se lo enseñó eso? El pecado mismo que estaban ellos. ¿Qué hizo Dios? Cuando el hombre trata de justificarse delante de Dios, Dios los cubrió, Dios intervino, una víctima tomó el lugar de ellos y los cubrió. Dios provee el medio, Dios provee el medio, Dios provee a Cristo para nosotros. ¿Se dan cuenta qué interesante? No solamente no fue propicio, porque la ira de Dios tenía que ir sobre ¿quién? Adán y Eva. ¿Y dónde la desvió él? Pero en Génesis, ¿a quién la desvió? A un animalito. ¿El animalito qué era? ¿Culpable o inocente?
Era inocente. Entonces, un inocente muere ¿por quién? Por el culpable. Ahora les pregunto, ¿un corderito podía quitar la culpa de Adán y Eva? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacía? Solamente cubría. Entonces siempre tenían que estar haciendo ¿qué? Sacrificios. Pero cuando viene el cordero, que dice Juan, este quita el pecado de él. Porque todas las personas bajo el viejo pacto, tenemos Éxodo 12, Levítico 16, y cada uno, Abraham también hizo un sacrificio, Noé también, todos hacían sacrificios, ¿por qué? Para cubrir sus pecados. Pero miren lo que dice Juan, este es el cordero de ¿quién? O sea que todas las personas traían un cordero individual, pero este es el cordero de Dios, este es el de Dios. Es interesante el tipo que se usa cuando Abraham va a colocar a Isaac. Dice, Yahvé se proveerá, Jehová se proveerá, Jehová Jireh. ¿Cuándo se proveyó el Señor? ¿Cuándo se proveyó Dios? En el monte Calvario. Ahí quedó satisfecho. ¿Qué es la obra de la cruz para nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué hizo la muerte que separó a las personas de Dios? Primero habla del pecado. Segundo habla de la muerte, dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta palabra, por cuanto todos pecaron, si hay traducciones que tienen o dicen, por cuanto todos han pecado, eso es una mala traducción, porque no es por tus pecados de ahora, está en aoristo, aoristo es un hecho realizado, en Adán. ¿Todos pecaron en quién? En Adán. No es todos los que han pecado ahora. ¿Me entienden la diferencia? El entender esto del pecado es muy importante para la doctrina. Si no, ¿para qué predicamos a los niños? No tiene sentido. No tiene sentido. Yo puedo creer en la elección de Dios sin prejuicio de esto, decir que Dios elige, pero Dios me manda también a predicar, no hay ningún drama. Pero ¿para qué enseñamos a los niños? Porque el que cree que es salvo. Y los niños, hay niños de 9, 10 años, 8, ahora cada vez las edades se acortan mucho más. Y el niño que no cree no es salvo. No lo digo yo, está en la palabra del Señor. Porque aun cuando pone Jesús un niño, dice, no, saquen al niño. Niño que cree en mí, dice Mateo 18:6. Los niños deben creer en Cristo. Hay que predicarle del Señor. No seamos necios. No, ellos no entienden. ¿Quién dijo que no entiende? ¿Que vamos a bautizar al niño para que sea salvo? Eso no sirve de nada. Tienen que creer en Cristo. ¿Qué tienen que creer? Que Jesús murió por sus pecados, que fue sepultado, que Él vive. Así de simple. Eso, nada más. ¿Qué tenemos que creer nosotros también? Lo mismo. El mismo evangelio de la gracia. Que no hay ninguna obra en el hombre. Por cuanto todos pecaron. Es la misma palabra que está en forma activa en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Interesante, porque el tiempo es presente. No alcanzan la gloria de Dios. Nadie alcanza, en tiempo presente, nadie alcanza la gloria de Dios. Pero todos pecaron ¿en quién? En Adán. Entonces Romanos 3:21 hasta el 5:21 está mostrando los beneficios de la justificación y el resumen de cómo se da esto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué quiere decir esto? Que vos y yo pecamos, pero nadie tiene esa posibilidad de elegir entre la vida y la muerte como sí le pasó a Adán. Él tenía libre albedrío 100%. Hoy los que han creído en Cristo tienen la libertad en Cristo, que es distinto, para escoger santificarse o no. Pero Adán tenía la posibilidad de obedecer o no obedecer. Nosotros tenemos posibilidad de obedecer y no obedecer en el camino de santificación, hermanos. Pero nosotros no arrastramos a toda la descendencia que viene. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Capaz que nos cuesta tal vez entender la forma corporativa. En el Medio Oriente, cuando pecaba Moisés, se arraigaba todo el pueblo. Cuando Aarón construye el becerro de oro en Éxodo 32, todo el pueblo fue afectado, ¿o no? Hay un paralelo en la iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo, somos los miembros los unos de los otros, espiritualmente. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo, pero hasta ahí.
pero yo no soy culpable de la muerte de algún hermano espiritual. Esa es la gran diferencia. Adán es cabeza representativa de la humanidad y Cristo es cabeza representativa de la nueva creación. Miren lo que dice el versículo 14, no se duerman, vamos. Dice, el cual es figura del que había de venir. Vamos a tomar 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Ayer justo una joven leyó esto mismo, ¿no? 22. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿vieron? Todos mueren. En Adán todos mueren, no algunos, todos mueren. Todos están separados de Dios en Adán. Hasta que no se cambie ese estado de esa persona, está muerto. Cuando llega a Cristo, llega la vida. Porque mire lo que dice. También en Cristo todos serán vivificados. Y quiero aclarar esto. Cuando una persona cree en Cristo tiene vida espiritual porque tiene comunión con Dios. Tiene la vida eterna que empieza desde el momento que cree. Pero todavía, si bien hemos sido liberados de nuestra culpa del pecado, no hemos sido liberados de la presencia del pecado dentro de nosotros. ¿Se entendió? Eso es muy importante. ¿Por qué pecamos? Porque todavía el pecado mora en mí. ¿Cuándo seré liberado de este cuerpo mortal? El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7, 24 y 25. Gracias sean dadas a Dios por Cristo. Romanos 8, 1. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. El cuerpo será liberado. Este nuevo hombre creado según Dios que está dentro, que no es más que David, cohabita con el viejo hombre. El tema es que el viejo hombre me va a seguir hasta el final, hasta la muerte. ¿Qué pasó con Adán? ¿A dónde fue? Al polvo. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿A dónde voy a ir? Y los que vivan y sean transformados, sí o sí tiene que ocurrir intervenir la muerte, hermano. Sí o sí. Porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. El primer Adán trajo la muerte. ¿Estamos de acuerdo? El primer Adán hizo una sola transgresión. Y toda la postre cayó en pecado. ¿Lo están entendiendo? Todos nacen separados de Dios. En Cristo, por la obediencia de Cristo, todos los que creen en Él viven. Vamos a ese pasaje tan difícil de Romanos 5, donde dice muchos todos, parecía una contradicción. Así lo aclaramos. Del versículo 12 al 14 me habla de lo que hizo Adán, los efectos del pecado que trajo la consecuencia, la culpabilidad del hombre. Tres cosas importantes: pecado, muerte, y eso que dice, por cuanto todos pecaron, al estar privado, lo único que va a pasar en el hombre que no cree en Cristo va a ser la condenación, siempre fuera de la presencia de Dios, si no cambia su estado. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea que está contrastando todo el tiempo. Dos hombres, dos acciones, ¿sí? Dos resultados distintos. Una transgresión que trajo la muerte. Un don, la dádiva, está hablando del favor inmerecido de Dios en Cristo que trajo vida eterna. ¿Los resultados cuáles son de Adán? La condenación. ¿A través de qué? La transgresión y la desobediencia. ¿Y los resultados que trajo Cristo a través del don cuál es? La justificación y la vida eterna. ¿Amén? Ahora, cuando decimos que Adán pecó, todos en él, todos pecaron. ¿Cómo es la amplitud de ese pecado? ¿A algunos o a todos? Bien, hace poquito tuvimos un incendio tremendo. Como sea que se haya originado. La palabra es esta, se extendió a todos. En un pequeño, ¿dónde empezó? En Adán. Se extendió a toda la humanidad. Es la misma palabra de extenderse hasta el final. En Cristo, Cristo carga todas las transgresiones y todos los pecados del mundo. Escuchen, aún los que han de hacer. Eso es lo interesante. Los que han de cometer. Carga los pecados. En Él. En Él. Y los que creen en Él se benefician de esa obra de justificación. Es mucho más el don y la gracia, porque la transgresión, por un solo hombre, todos murieron. Pero Cristo, siendo obediente, cargó las transgresiones de todo el mundo y de todos los pecados de nosotros. Y el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Por qué quiero decir esto? En Juan 3, versículo 18, va a decir de esta manera: el que en Él cree no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado. No me dice que va a ser condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entendamos esto. Jesús está hablando con Nicodemo, Dios hecho carne, ahí físicamente. El que cree que me envió tiene vida eterna. Jesús decía, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Pero ahora, hermanos, Jesús no está más así en la carne. Nosotros somos portadores del evangelio de la reconciliación. Y decimos a los hombres reconciliados con Dios. El que cree en lo que vos das, en lo que yo doy en la palabra del evangelio de Cristo, tiene vida eterna. Porque a Jesús ya no se lo conoce más así, porque Él ha resucitado y vive. Pero nosotros que predicamos la palabra, que es poder de Dios y salvación para todo aquel que en Él, y el que cree no se pierda, más tenga, ¿qué les parece? Entonces, no podemos decir que todas las personas son salvas, porque Él murió por todos. Él murió por todo y potencialmente hablando, pero Él puede hacer salvable a quien sea. Miren, a un judío o a un gentil, a un bárbaro, a un escita, a un esclavo, a un libre, a una mujer o a un hombre. No hace acepción de persona, no sin excepción, ¿eh? No es que Él salva a todos sin excepción. No hay excepción. Cristo puede salvar. De hecho, a los que tienen su mano ninguno se va a perder. ¿Amén? ¿Entendieron que Él no tiene que condenar a nadie hoy? Hoy Él no está condenando. No sé qué parte cuesta a veces entender. Él no está condenando ahora. Es el evangelio de la gracia. Pero la persona que no cree, no sabemos hasta qué punto, le puede rechazar. Porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En el momento que Jesús está físicamente. Pero en el momento que vos predicás el evangelio, ¿te ha pasado que le predicás a alguien y te rechaza o no? ¿No le pasó a nadie? ¿Te rechazan? Pero vos no podés decir que ya has sido condenado, porque vos no sabés hasta el último momento de vida. Esa es la gran diferencia. Cuando Jesús estaba en la tierra, sí, no había una doble chance, que venía uno y rechazaba a Jesús y después venía de vuelta. No, porque era la vida, estaba ahí. Y los hombres amaron más las tinieblas, manifiesta la obra de su corazón, de que son pecadores. Hablamos de la naturaleza pecaminosa del pecado original. Tenemos dos hombres, Adán, y tenemos a Cristo. Miren qué interesante el mucho más del versículo 15. Cuando dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Qué es el don? El don es una dádiva. Pero el don acá tiene que ver con la gracia, es el favor inmerecido de Dios. Él nos da lo que no merecemos. ¿Está bien? Y la misericordia es que Él no nos da lo que merecemos. ¿Se entendió? La gracia es el favor inmerecido. Él nos da lo que no merecemos, que es el castigo. Y la misericordia, que ama siempre, Él no nos da lo que verdaderamente merecemos. Entonces lo habló anteriormente. Y dice, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿vieron? Todo el tiempo, 14 veces aparece eso. La transgresión de uno, ¿murieron quiénes? Los muchos, dicen las traducciones. Esos muchos es igual a todos. A todos. Está haciendo contrastes. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, escuchen bien, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Abundaron mucho más para los muchos, dos palabras distintas. La gracia, dice, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Vieron que habla de la gracia? Bien. ¿Qué abundó mucho más? La gracia. Cuando abundó el pecado, ¿sobreabundó? Perfecto. Para los muchos, ¿quiénes son esos muchos? ¿Son todos? Solamente los que creen por fe. ¿Entendieron? Ese contraste es muy importante. Porque acá tiene que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los... Y ahí se resuelve el dilema tan difícil de aquellos que no entienden que la salvación no se pierde porque es un acto de Dios. Él salva y declara justo al pecador sin ninguna obra. Versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? Que con el don no sucede igual que con lo que pasó con Adán. Porque Adán con una sola transgresión arrastró a toda la humanidad. Pero en Cristo, muchísimas transgresiones fueron sobre Él para dar vida abundante. Qué
tremendo lo que hizo nuestro Señor. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Adán pecó voluntariamente. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado condenó a toda la raza humana. ¿Cómo nace la gente? En pecado, muertos, separados y condenados. ¿Están entendiendo que el que no cree ahora ya ha sido condenado? Porque no ha cambiado su estado. ¿En quién sigue? En Adán. Los que creen en quién están, en Cristo posicionalmente. La vieja naturaleza está viciada con Adán, obvio. Pero el que ha creído en Cristo está en su muerte, sepultura y resurrección, de principio a fin. Versículo 17 ya nos habla de la obra de Cristo. Hablamos del pecado y hablamos de la gracia. Versículo 16, dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esa palabra para justificación se aplica a lo que estaba diciendo. Solamente a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Desde el capítulo 5, versículo 1 y 2. Habiendo sido declarados justos solamente por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quiénes son los que tienen paz para con Dios? ¿El mundo? No. Solamente los que creen tienen los beneficios de la obra de la cruz. El resumen es, ¿cómo se logró esto? Bueno, mira, por medio de un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Mira, ¿y la vida cómo llegó? Por medio de un hombre que obedeció. Esa palabra obediencia tiene que ver con la muerte en la cruz. Obediencia perfecta en su ministerio, pero hasta la muerte y muerte de cruz, como Filipenses 2, del 5 al 8. Mucho más, dice, versículo 17, pues mucho más, o por si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí están las dos palabras. La gracia, el favor inmerecido, y el don de la justicia, ¿cuál es? La justificación. Son dos palabras distintas, no es lo mismo. Los que reciben la abundancia de la gracia es el favor inmerecido de Dios, que nos ha salvado solamente por gracia. Esos que son salvados por gracia, ¿qué reciben? El don de la justificación. ¿Qué es la justificación? Que Él perdonó todos nuestros. ¿Qué les parece? El justo murió por los pecadores, por los injustos. Él es el sustituto de la humanidad. La obra de Cristo. Miren cómo sigue la obra de Cristo. Así que, por la transgresión de uno, de vuelta aparece, vino la condenación a todos los hombres. La muerte pasó a todos y la condenación vino a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, escuchen bien, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ese todo tiene que ver con los que creen. Es muy importante estudiar la palabra de esa manera en su contexto, porque el problema va a hablar de que con toda esta obra que tenemos, Romanos 6 habla de que la relación que el cristiano tiene con el pecado tiene el poder del Espíritu Santo y el pecado nos enseñorea más de él. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, eso está hablando de todos, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los muchos son todos los que creen. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a 1 Corintios 5, 47, 15, 47. Es uno de los pasajes más difíciles este. Está hablando de los contrastes. Y la constitución del hombre, el cuerpo, va a volver al polvo. Capítulo 15, que habla de la resurrección de los muertos, versículo 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el postrer Adán, que es el Señor, es del... Bien, presten atención. Cuando nosotros nacemos, ¿con qué imagen nacemos? Con la de Adán, terrenal. ¿Qué imagen dice que llevaremos? ¿O qué imagen tendremos? La de celestial. ¿Desde cuándo empieza a formarse eso en nosotros? Amén. ¿Lo entendieron? Y 1 Juan 3:2 dice que seremos conocidos como Él nos conoció. Todavía no, es falta, pero seremos transformados.
Gloria a Dios. Quiere decir que cuando Adán pecó, no solamente vino la muerte espiritual de separación, sino que su cuerpo físico. ¿Está bien? El hombre que cree en Cristo no solamente tiene vida eterna, sino que tiene una glorificación en su cuerpo, porque seremos vivificados con poder. Si el primer Adán trae su imagen y el primer Adán tiene que volver al polvo, entonces el que tiene la imagen de Cristo será semejante a la imagen de Él. ¿Qué les parece? Vemos algunas cosas interesantes. Romanos 5:12 dice que por el medio de un hombre entró el pecado, Adán. Y por medio de Adán entró ese pecado, entró la muerte y pasó a todos los hombres. Pecado introdujo por medio de un hombre. La justicia se introdujo por medio de ¿quién? De Cristo. Adán, ¿qué hizo? Con el mandato que Dios le dio explícitamente. Deliberadamente pecó y voluntariamente. Transgredió. ¿Cristo qué hizo? Obedeció. Porque nacido de mujer y bajo la ley vino a cumplir lo que nadie podía cumplir. ¿Lo entendieron? Con eso empezamos. Dos reinos. Cuando Adán peca, ¿reinó qué? La muerte. Cuando Cristo obedece, ¿qué reina? Reinarán en vida los que han sido justificados por su gracia. Dos resultados distintos. Adán, ¿qué trajo? El pecado y la muerte. Cristo, ¿qué trajo? La justicia y la vida. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Que nuestras vidas estén totalmente completas en Él. La dádiva que expliqué hoy es el favor inmerecido de Dios. Y el don de la justificación que hemos recibido es el perdón de todos nuestros pecados. ¿Todos creen en Cristo acá? Ahora, ¿qué creemos acerca de Cristo? Porque eso es muy importante. ¿Nos acercamos a Jesús solamente por las cosas que nos da? ¿O nos vamos a acercar a Jesús por todo lo que Él ya hizo? Porque Él ya lo hizo, ¿eh? Miren, esto que tenemos acá, que es pan y jugo de la vid o fruto de la vid, representa, símbolos son, de la obra acabada de Cristo en la cruz. Mira hacia el pasado. ¿Pero por qué mira hacia el pasado? No está en los elementos Jesús, ni tampoco está en la cruz. ¿Dónde está Él? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace ahí? Entonces también la cena mira hacia ¿dónde? Hacia arriba. Si intercede, la cena mira hacia adentro. ¿Por qué va a interceder? Para que yo confiese ¿qué? ¿Y Él va a quedar para siempre hacia arriba? Entonces también la cena mira hacia adelante. Nunca nos olvidemos de lo que Él hizo y esperemos a Él con ansia que Él volverá. Y esta vida, el que quiera purificarse se purificará. Y el que quiera ser inmundo va a seguir siendo inmundo. Ustedes santifíquense. La santificación no es una opción en la Biblia, ¿eh? Vuestra santificación es un mandato. Adoremos al Señor. Cerremos nuestros ojos. Y le pido